Voy a hablar sobre la arteria radial y la arteria cubital. La arteria radial es la rama de bifurcación lateral de la arteria braquial. Se extiende sobre la cara anterior del antebrazo y después en la cara dorsal del carpo, desde la fosa del codo hasta la palma de la mano. Desciende al principio oblicuamente inferior y lateral al extremo inferior del radio. Después rodea lateralmente la articulación del carpo y alcanza en la cara dorsal de este el extremo superior del primer espacio interóseo del metacarpo. La arteria atraviesa este espacio de posterior a anterior y penetra en la parte profunda de la mano, donde se anastomosa con la arteria palmar profunda de la arteria cubital, formando así el arco palmar profundo. Junto a sus relaciones, se halla en relación posteriormente con el músculo braquial y el tendón del músculo bíceps braquial. Los músculos supinador, pronador redondo, flexor superficial de los dedos, flexor largo del pulgar y pronador cuadrado. Anteriormente está cubierto en su parte superior por el músculo brachiorradial. En su parte inferior del antebrazo, anterior a los músculos flexor largo del pulgar y pronador cuadrado, recorre el canal del pulso, comprendido entre el tendón del músculo brachiorradial lateralmente y del músculo flexor radial del carpo medialmente. Esta arteria, al abandonar el canal del pulso, penetra en la tabaquera anatómica, la cual atraviesa en su parte inferior aplicada al hueso trapecio. Cruza enseguida la cara profunda del músculo extensor largo del pulgar y penetra en el extremo inferior del espacio interóseo del metacarpo para llegar a la palma de la mano. En cuanto a sus ramos colaterales, la arteria radial da origen a un gran número de pequeños colaterales destinales al radio, a los músculos cercanos y a los tegumentos de la región lateral del antebrazo. Sus ramas más importantes son la arteria recurrente radial, la cual nace del extremo superior de la arteria radial y asciende oblicuamente en el surco bicipital lateral y se anastomosa con la rama anterior de la arteria braquial profunda. La rama palmar del carpo, esta nace de la arteria radial a la altura del borde inferior del músculo pronador cuadrado. Se dirige transversalmente en sentido medial y se anastomosa con una rama análoga de la arteria cubital. La rama palmar superficial, esta se dirige inferior y medialmente y cruza el extremo superior de la eminencia tenar, anterior o posteriormente al músculo abductor corto del pulgar o del espesor de este músculo. Una vez que alcanza la palma de la mano, se anastomosa con la arteria cubital para formar el arco palmar superficial. La arteria principal del pulgar, esta se origina de la arteria radial profunda, inferiormente a los tendones reunidos de los músculos aductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y desciende sobre la cara dorsal del primer hueso metacarpiano y de la falange proximal del dedo gordo. La rama dorsal del carpo, tiene su origen en la tabaquera anatómica y se contribuye a formar la red dorsal del carpo. De esta red nacen ramas ascendentes y ramas descendentes. Las ascendentes están destinadas a las articulaciones y los huesos, y las descendentes son las arterias
metacarpianas dorsales de los espacios segundo, tercero y cuarto, así como la arteria digital dorsal medial del dedo meñique. Y por último se encuentra la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo del metacarpo. Esta nace directamente de la arteria radial, cuando ésta se dispone a través del primer músculo interóseo dorsal. Se divide en las arterias digital dorsal medial del pulgar y del índice. Y por último tenemos a la arteria cubital. La arteria cubital es la rama de bifurcación medial de la arteria braquial. Está situada en la parte medial de la región anterior del antebrazo y se extiende desde la fosa del codo hasta la palma de la mano, donde termina formando el arco palmar superficial. Se dirige al principio oblicuamente en sentido inferior y medial hasta la unión superior con los 2/3 inferiores de la cara medial del antebrazo. Desciende luego verticalmente desde el vértice del epicóndilo medial hasta el borde lateral del hueso pisiforme y a continuación hasta el borde inferior del retináculo de los músculos flexores, donde se inclina lateralmente para continuar con el arco palmar superficial. Este está relacionado posteriormente en relación primero con el tendón del músculo braquial y después con el músculo flexor profundo de los dedos. Los músculos epicóndilos mediales cubren la arteria. El nervio mediano cruza la arteria pasando anterior a ella muy cerca del músculo flexor superficial de los dedos. En los 2/3 inferiores del antebrazo, la arteria cubital se relaciona posteriormente con los músculos flexor profundo de los dedos y pronador cuadrado. Anteriormente, la arteria está recubierta por la hoja profunda de la fascia del antebrazo. A la altura del carpo, esta arteria queda comprendida en un conducto osteofibroso y formando por el hueso pisiforme medialmente el retináculo de los músculos flexores posteriormente y una expansión del músculo flexor cubital del carpo y fibras de retináculos de los músculos extensores anteriormente. Ramas colaterales. En ellas se encuentra la arteria recurrente cubital, que nace de la arteria cubital cerca de su origen y se dirige medialmente y no tarda en dividirse en dos ramas. El ramo anterior, que asciende por el surco bicipital medial anterior mediante al músculo braquial entre el músculo pronador redondo medialmente y el músculo bícebraquial lateralmente. Se anastomosa con la arteria anterior de la arteria colateral cubital inferior. La rama posterior, esta discurre oblicuamente superior y medial sobre la cara anterior del músculo flexor profundo de los dedos y se anastomosa con la arteria colateral superior de la arteria braquial y con la rama posterior de la arteria colateral cubital inferior. También se encuentra la arteria interósea común, que ésta se origina de la cara posterior de la arteria cubital. Su dirección es oblicua, inferior, lateral y posteriormente hasta las extremidades del extremo superior del espacio interóseo del antebrazo. Pero antes de alcanzarlo se divide en las arterias interóseas anterior y posterior. La arteria interósea anterior, esta discurre distalmente apoyada sobre la membrana interósea, nutriendo todas las estructuras cercanas a nivel del pronador cuadrado, se hace dorsal, perforando la membrana interósea y contribuyendo a la formación de la red carpiana dorsal. La arteria interósea posterior
Esta discurre entre los planos musculares superficial y profundo del dorso del antebrazo y termina anastomosándose a la red carpiana dorsal. La rama dorsal del carpo, esta nace de la arteria cubital, un poco superior a la cabeza del cúbito, contribuye a formar la red dorsal del carpo y se anastomosa con la rama de la arteria radial. La rama palmar del carpo, esta nace de la arteria cubital a la altura del borde inferior del músculo pronador cuadrado y se anastomosa con una rama anóloga de la arteria radial. La rama palmar profunda, esta nace de la arteria cubital a la altura del extremo inferior del hueso pisiforme. Se dirige lateralmente y forma anastomosándose con la rama terminal de la arteria radial en el arco palmar profundo. Y por último tenemos a la rama anastomótico con el arco palmar profundo, el cual nace del arco palmar superficial y termina anteriormente a los músculos interóseos. La red articular del codo. La articulación del codo, está rodeado de una densa red arterial que presenta dos ramas terminales de la arteria braquial profunda que se anastomosan en la parte lateral de la articulación con las arterias recurrente radial e interósea recurrente, formando así el círculo arterial peripicóndilo lateral. En la parte medial de la articulación, la arteria colateral superior y las dos ramas de la arteria colateral cubital inferior se anastomosan con las ramas de la arteria recurrente cubital, formando así el círculo arterial peripicóndilo medial.